La corriente eléctrica está muy presente en nuestras vidas. La necesitan un montón de dispositivos que utilizamos a diario. El móvil, la tablet, las videoconsolas, la nevera, el microondas, las bombillas, el ascensor, etc. ¿Pero alguna vez te has planteado qué es la corriente eléctrica? En realidad, la corriente eléctrica se define como el flujo de cargas eléctricas que circula a través de un conductor. Es decir, un conjunto de electrones que se desplazan a través de un conductor. Y ya está, ni rayos láser, ni magia, ni Harry Potter con luces de colores. Pues sí, ya está, un conjunto de electrones que se desplazan a través de un conductor. Vale, ¿pero qué son los electrones? Pues te lo voy a explicar. Toda la materia de las que están hechas las cosas que nos rodean está formada por unas partículas elementales llamadas átomos. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. En otras palabras, es indivisible mediante procesos químicos. Por cierto, seguro que te suenan los elementos químicos de la tabla periódica que tienes que estudiar en química y que tanto te gusta. Dentro del átomo podemos distinguir dos zonas, el núcleo y la corteza. El núcleo está compuesto por protones con carga positiva y neutrones que, como dice la palabra, no tienen carga neutra. Dependiendo del número de protones que tenga un átomo, se tratará de un elemento químico o otro. De hecho, la tabla periódica está ordenada en función del número de protones que tiene cada átomo, también llamado número atómico. La corteza, por su parte, rodea al núcleo y contiene electrones que presentan carga negativa. Estos electrones se mueven girando en orbitales alrededor del núcleo. ¿Y por qué pueden moverse los electrones? Los electrones pueden moverse porque son mucho más ligeros que los protones y los neutrones. Además, los protones y los neutrones, están encerrados en el núcleo del átomo, mientras que los electrones están en las órbitas exteriores, es decir, en la corteza. Por este motivo, los electrones son los responsables de los fenómenos eléctricos. Por ejemplo, como hemos dicho antes, la corriente eléctrica se produce gracias al movimiento de los electrones que se desplazan a través de un conductor. Ya que te he explicado esto, voy a explicarte una cosa más. Normalmente, los materiales son neutros. Sin embargo, en ocasiones, los electrones pueden moverse de un material a otro, produciendo átomos a los que les sobra electrones o átomos a los que les falta electrones. Es decir, los átomos que tengan mayor número de protones que de electrones estarán cargados positivamente. Será un átomo cargado positivamente, también llamado ion positivo. Por el contrario, un átomo en el que el número de electrones sea mayor que el número de protones es un átomo que tiene un exceso de carga negativa. Por tanto, será un átomo con carga negativa o bien un ion negativo. Finalmente, si un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, se considera que es un átomo neutro. De esta forma podemos definir un ion como un átomo o una molécula, que es un conjunto de átomos, que tiene un exceso de electrones o un defecto de electrones. Por tanto, tienen carga, no son neutros. Uf, madre mía, qué lío. No te preocupes, que te lo voy a explicar con un símil futbolístico. Imagínate que los protones y los electrones, en vez de estar en un átomo, están jugando un partido de fútbol. 11 protones contra 11 electrones. De pronto se nos ocurre la idea de quitar a 3 o 4 electrones y juegan 11 protones contra 8 electrones. Ese partido está desequilibrado a favor de los protones, ¿no? Tienen ventaja. Hay más protones que electrones y por tanto tienen esa ventaja a su favor. Pues si en vez de ser un partido de fútbol fuera un átomo, ese sería un átomo cargado positivamente, ya que los protones tienen carga positiva. Hay más protones que electrones. Si por el contrario hubiéramos quitado 3 jugadores del equipo de los protones, estaríamos ante un partido que cuenta con 11 del equipo de electrones y 8 del equipo de los protones. Ese partido está desequilibrado a favor de los electrones. Y si fuera un átomo, diríamos que ese átomo está cargado negativamente, ya que tiene más electrones que tienen carga negativa que protones. Finalmente, si ambos equipos jugaran con el mismo número de jugadores, sería un partido equilibrado. Pues lo mismo sucede con un átomo. Si tiene el mismo número de protones que de electrones, decimos que es un átomo neutro. Respecto al sentido o dirección de la corriente eléctrica, hay que hacer una aclaración. En la vida real, el flujo de electrones parte del polo negativo del generador y se dirige hacia el polo positivo del generador. Se denomina a esta dirección o sentido de circulación sentido real. Sin embargo, cuando se descubrió la electricidad, se pensaba que eran las cargas positivas las que se desplazaban desde el polo positivo del generador hacia el polo negativo del generador. Durante muchos años se consideró así, y por este motivo a esta dirección o sentido de circulación se le denomina sentido convencional. Tal y como hemos visto antes en la explicación del átomo, las cargas eléctricas positivas, es decir, los protones, están encerrados en el núcleo del átomo y son los electrones con carga negativa los que se desplazan. Por lo tanto, el sentido real es el correcto. No obstante,
Si miras cualquier libro o cualquier página web, verás que suele utilizarse el sentido convencional. ¿Y por qué es así? Pues básicamente por dos motivos. El primero, porque matemáticamente es equivalente utilizar un sentido u otro, pero con el sentido convencional, a la hora de calcular intensidades de corriente, nos ahorraremos trabajar con valores negativos. Y el segundo motivo es para evitar confusiones con la bibliografía que ya existe sobre este tema, con los libros, los estudios sobre análisis de circuitos, la página web, etc. Bueno, pues eso es todo. Espero que con este vídeo te haya quedado claro qué es la corriente eléctrica, cómo se origina y en qué sentido circula. Aunque a decir verdad, era más romántico pensar eso de los láser, las luces de colores, Harry Potter haciendo ahí magia, pero bueno, ya sabes ahora que no es así. En fin, si este vídeo te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y estar atento que vienen más vídeos sobre electricidad y análisis de circuitos. Hasta la próxima.